Vivir la libertad a la que Dios nos llamó es vivir la vida andando en el Espíritu. Muchas veces entendemos o por ahí creemos que estar en libertad, estar en el Señor, es hacer quizás todo lo que yo puedo ofrecerle al Señor. Y quizás sí, pero en realidad lo que Dios espera de nosotros siempre será un acto de obediencia. Durante estos días, desde que comenzó el alineamiento, desde que hoy, desde el día de ayer, durante la mañana del día de hoy, hemos estado expuestos a muchas palabras, hemos estado expuestos a tantas palabras y es algo que nosotros hemos venido experimentando en cada encuentro que hemos tenido. En cada momento, en cada reunión, en cada encuentro, en cada lugar, inclusive quizás en cada reunión virtual por Zoom a las cuales hemos estado expuestos, siempre la palabra nos ha llevado hacia esta dirección. Es algo que Dios está haciendo en todas las naciones. Dios está levantando una generación de hijos que verdaderamente van a ser la imagen de Dios en esta tierra. Dios está levantando una generación de hijos, de hombres, de mujeres, de jóvenes, adolescentes, que están dispuestos a darlo todo para que Cristo sea visto en nuestras ciudades. Y es algo que lo vemos en definitiva en todas las naciones. Hoy nos toca estar en Guayaquil, nos toca estar en Ecuador y nos toca ser testigos de lo que Dios está haciendo en esta nación. Y ver lo que Dios está haciendo por medio de su iglesia nos llena el corazón de alegría, de gozo, de contentamiento. Ver lo que Dios está haciendo por medio de su iglesia en diferentes ciudades, en diferentes naciones, verdaderamente produce alegría y contentamiento. El saber que Dios es fiel a su palabra, que su palabra no vuelve vacía, que su palabra finalmente, indefinitivamente, está destinada a dar un fruto. Y ese fruto que se espera es la vida de Cristo, la imagen de Cristo en la vida de cada uno de los santos, en la vida de cada uno de sus hijos. Y yo sé que acá hay personas que están comprometidas con esa misión y con ese propósito en la tierra, ¿sí o no? Amén. En la medida que avanzamos durante estos días y en la medida que nosotros hemos venido también trabajando mucho en la congregación acerca de esta palabra, quizás con diferentes palabras, con diferentes formas, con diferentes maneras, pero en definitiva todo nos lleva y nos reúne en un solo punto, que es Cristo y la conformación de Cristo, que es la palabra de justicia, la palabra de verdad a la cual hemos estado expuestos durante estos días. Es la conformación de Cristo en nosotros. Porque ¿quién es la justicia? Cristo en nosotros. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo en nosotros. Es esa persona que en la medida que Él va creciendo, que Él va aumentando en nosotros, la palabra de justicia se vuelve más real, la palabra de verdad en cada uno de nosotros se vuelve más tangible, se vuelve más vista. No es solamente ahora un conocimiento intelectual, no solamente una experiencia personal, sino que ahora los que están alrededor mío también son testigos de ese cambio y de esa transformación. Y yo sé que cada uno de nosotros estamos experimentando ese cambio y esa transformación. En la medida que nos vamos exponiendo a su palabra, en la medida que nosotros no solamente nos exponemos, sino que la abrazamos, o sea, la tomamos con nosotros, la tomamos con responsabilidad, esa palabra se va volviendo carne en la vida de cada uno de nosotros. Y cada vez queda más claro que fuimos creados para colaborar con Dios. En la medida que la palabra va tomando lugar en nuestras vidas, en la medida que la palabra va tomando forma en cada uno de nosotros, esa palabra lo que hace, lo que produce, es algo que desde el principio Dios estableció, de que el hombre fuera un colaborador de Dios en la tierra, de que el hombre fuera un colaborador de su propósito en la tierra. Después de crear el Edén, después de hacer toda la creación, mejor dicho, después de que Dios crea todo, lo que nosotros podemos leer en Génesis capítulo 1, Dios dice ahora hagamos al hombre a imagen y semejanza. Ahora, Dios hace un hombre, Dios hace a Adán y Eva, pero no lo hace para que ellos vivieran para sí. Dios los hace para que ellos vivieran ahora, para que ellos respondan, a lo que Dios había creado. Dios los pone ahí como dos administradores de lo que Dios acababa de crear.
Desde el principio el hombre fue creado para que no viva para sí, sino que viva para la voluntad de Dios. Desde el principio nosotros podemos ver que el hombre fue creado para eso, de que nosotros hemos sido creados para eso, de que no fuimos creados para vivir para nosotros mismos, de no vivir para complacer nuestra propia voluntad, nuestra propia justicia propia, nuestro propio yo, nuestros propios deseos, sino que desde el principio podemos ver que Dios estableció al hombre para que administre lo que Él acababa de crear. Y en nuestros días no ha cambiado ese diseño, no ha cambiado ese propósito. Dios desea que en la medida que nosotros vayamos creciendo, vayamos madurando, nos volvamos esos colaboradores fieles, esos colaboradores precisos, esos colaboradores que están dispuestos a que el avance de la iglesia, el avance del evangelio aumente, progrese en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestros matrimonios. Amén. Voy a sacarme esto porque ya me hizo calor. Permiso. Ahora sí. Ya empecé. Gracias, pastor. Gracias por la ofrenda. ¿Cómo no? Entonces, y esto, mire, esto es algo, el saber que fuimos diseñados para colaborar, el saber que fuimos diseñados para no vivir para nosotros mismos, es algo que al principio nos va a costar, pero en la medida que nosotros vamos entendiendo y nos vamos sumergiendo en su palabra, en su realidad, vamos a ir saliendo más rápido de nosotros. ¿Qué es un colaborador? Un colaborador es alguien que no vive para sí mismo, sino que vive para el propósito de Dios. Un colaborador es una persona que decidió rendir su voluntad por una voluntad mayor, que es la voluntad del Padre, que es la voluntad de Dios. El saber que estamos siendo parte de algo que es mayor, que es supremo, que es eterno. ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí, no? Los veo muy callados. Y eso puede generar dos cosas, o que me están entendiendo o que hay algo, pero oro al Señor que juntos podamos en esta noche ir entendiendo y que el Espíritu Santo también nos vaya ayudando. De que no somos nosotros, sino que es Él, por medio de nosotros. De que no se trata de nosotros, sino que se trata en todo de Cristo. Que no se trata de nosotros, que no se trata de mi familia, que no se trata de mi trabajo, que no se trata de esto, de A, de B, sino que en todo, en absolutamente todo, es Cristo. Cristo en todo y en todos. Y hay una palabra que me gustaría que la busquemos en esta noche, que está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. A modo de introducción en esta noche. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Sí lo tiene? Dice así, Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo vuelvo a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y quisiera detenerme por un instante en dos palabras. La primera es sabemos, pero la segunda es conformar, que es lo que venimos hablando. Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo. Dios nos está conformando por medio de su palabra a ser como Cristo o a tener la imagen de Cristo en esta tierra. Y la palabra conformar tiene que ver con converger todo en un mismo lugar. Conformar quiere decir converger todo en un mismo lugar. Todos hemos sido llamados a vivir en Cristo. Todos hemos sido sacados de las tinieblas a una vida de luz. Todos hemos sido sacados de un lugar de muerte a un lugar de vida. Todos hemos sido sacados de un lugar de desesperanza a un lugar de esperanza. Todos hemos sido sacados de un lugar de temor a un lugar de amor. Todos hemos sido sacados, quitados y posicionados en Cristo. Ahora, que nosotros estemos en Cristo no es el final, sino que es el comienzo de todo. Porque estar en Cristo quiere decir que ahora mi vida tiene que tomar la imagen de aquel que me llamó. Mi vida ahora tiene que tomar la imagen de aquel que me posicionó en una nueva vida. Mi vida tiene que tomar la imagen de aquel que me colocó en una nueva manera de vivir. Ahora es aprender
andar en el Espíritu, es aprender a andar y a vivir esa vida conforme a lo que Dios desea, a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo contrario a converger? Lo contrario a converger es separar. ¿Quién es el que separa? ¿Quién es el que separa todas las cosas? El viejo hombre. El viejo hombre es aquel que separa y ve todo disperso, ve todo segmentado, ve todo las cosas dispersas, la familia por aquí, el trabajo por aquí, mi vida por allá, la iglesia va por acá. Pero cuando yo estoy en Cristo y empiezo a caminar, a andar en el Espíritu, las cosas no están separadas. Todas las cosas responden a un solo propósito. Todas las cosas responden al propósito de Dios. Todas las cosas responden al propósito del Evangelio. Entonces mi vida, mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, se vuelve una plataforma donde Cristo es visto. Y así cada uno de nosotros vamos reflejando la imagen de Cristo en donde estamos. Nada de lo que hoy tenemos, nada de lo que hoy somos, responde a nuestra voluntad, sino que todo responde a lo que Dios desea y espera de cada uno de nosotros. La otra palabra que yo quisiera en esta noche, primero era conformar, y la segunda es y sabemos. Porque si hay algo que o por lo menos yo he hecho con este pasaje, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y este pasaje ha servido como la muletilla de muchos, ¿no? ¿Cómo estás? No sabes cómo ando. Tranquilo, todo ayuda bien. ¿Cómo andas? No sabes, estoy súper mal. Estoy pasando tal lucha, tal cosa. No, tranquilo. Todo ayuda bien. Todo ayuda bien. Pero quiero que veamos juntos que ese sabemos, la palabra ahí cuando dice y sabemos, ese saber no es el saber del hombre natural. Ese saber es el saber del hombre espiritual. Porque el hombre espiritual es el único que sabe que todas las cosas que vive ayudan a que Cristo sea formado en la vida de él. Y yo le invito a que después usted lo pueda hacer en su casa, que pueda leer Romanos desde el capítulo 6. Porque todo lo que acabamos de leer es el desenlace de una construcción que viene haciendo el escritor, que viene haciendo el apóstol Pablo. Él empieza hablando en los versículos anteriores del hombre nuevo, del hombre espiritual, del hombre carnal. Y cuando empieza a hablar del hombre espiritual, recién ahí va a llegar a este punto y va a decir, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a su voluntad han sido llamados. ¿Cuántos han sido llamados por medio de la voluntad de Dios? ¿Cuántos han sido llamados a vivir en su voluntad? Todo lo que pasamos, todo lo que vivimos ayuda bien si estamos en Cristo para que Cristo sea formado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué espera Cristo de nosotros? ¿O qué espera el Padre de cada uno de nosotros? El Padre espera de cada uno de nosotros algo que en estos días se ha venido hablando mucho. Él espera una vida de obediencia. Él espera que cada día, que constantemente respondamos a una vida de obediencia. Algo que decía mi esposa recién. ¿Qué esperaba Dios de Israel? Una vida de obediencia. Dios esperaba de Israel que cada vez que Él hablaba, Israel respondiera en obediencia a eso. Pero Israel, ¿qué pasaba con Israel? Que Israel vivía demasiado pesado con todo lo que había vivido en Egipto. Constantemente, si usted después lee la historia, seguro que muchas ya la han leído, pero cada vez que Dios le ponía una prueba para que Israel la superara, automáticamente su mente se iba a Egipto. No, porque en Egipto teníamos esto, porque en Egipto había aquello, nos trajiste aquí para matarnos, nos trajiste aquí para esto, para lo otro. Porque ese es nuestro pensamiento cuando estamos en un estado de niñez. Pero cuando estamos en un estado que constantemente va madurando al Señor, todas las cosas que nosotros vivimos sabemos que son y están puestas para que Cristo sea conformado en cada uno de nosotros. Por eso, juntos tenemos que decidir o definir cuáles van a ser las consecuencias que vamos a vivir. Si vamos a vivir las consecuencias de la obediencia al Señor o si vamos a vivir las consecuencias de nuestra desobediencia. ¿Por qué?
Porque aquí en este pasaje de Romanos capítulo 8 dice, y sabemos que todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. No dice las cosas buenas y no dice las cosas malas. No define las cosas por como bueno o como malo, sino que dice todas las cosas. Cuando se dice todo, ¿qué es? Todo es todo, sin importar si es bueno, sin importar si es malo. Entonces, no importa lo bueno que estemos pasando, no importa lo malo que estemos pasando, lo importante es saber si lo que estoy viviendo es la voluntad de Dios, independientemente si la situación es buena o es mala. Porque humanamente nosotros decimos, si es algo bueno que me está pasando, seguramente es porque estoy siendo muy obediente a Dios. Y si lo que me está pasando es malo, es porque seguramente en algo le estoy errando. Pero le hago una pregunta en esta noche. ¿La obediencia a Jesús a dónde lo llevó? ¿A dónde llevó la vida de obediencia a Jesús? A una muerte, a la cruz. ¿Dónde llevó la vida de obediencia al apóstol Pablo? A una cárcel. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, no defino las cosas como bueno o como malo, sino si están ayudando, si están colaborando, si están siendo de colaboración para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Yo quisiera que en esta noche vayamos rápidamente, y ahora sí, para entrar al libro de Génesis, capítulo 12. Ahí está. Génesis capítulo 12 es la historia o vemos en la Biblia, cómo Dios trabaja para que Cristo sea conformado en la vida de cada uno de nosotros. Génesis capítulo 12 es el comienzo de la historia de Abraham. Y vemos que en Abraham fue un hombre que aprendió a vivir en justicia y en verdad. Abraham fue un hombre que en el pasar del tiempo, con el pasar de los días, de los años, fue un hombre que aprendió a vivir en la justicia de Dios y en la verdad de Dios. Por eso después Hebreos capítulo 11 va a dar testimonio de él, de su fe y de su obediencia. Cuando usted lee la historia de Abraham, de principio a fin, se va a dar cuenta que Abraham tuvo muchos errores, muchas equivocaciones. De hecho, ahora lo vamos a leer, Dios le pide algo a Abraham y Abraham obedece, pero no obedece en forma correcta. Pero ese es el camino de todos nosotros. Ese es el camino de nuestra conformación en Cristo, día tras día. Génesis capítulo 12, versículo 1, ¿sí lo tiene? Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Repita conmigo, y haré de ti. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Muy bien, todos creo que sabemos quién es Abraham, ¿no? Abraham, un hombre pagano, un hombre que vivía en una tierra pagana, que tenía muchos dioses a los cuales ellos adoraban continuamente, de Ur de los Calderos, rendían culto totalmente a ellos, pero de ahí, Dios se va a valer de un hombre para llamarlo y para traerlo a su propósito, para traerlo a su voluntad. ¿Qué aprendo yo cuando veo la vida de Abraham o cuando veo lo que Dios hace por medio de Abraham? De que Dios no anda mirando nuestro pasado. Dios no anda mirando nuestro pasado, Dios no anda mirando lo que hicimos detrás, sino que si Dios decidió llamarnos, nuestra vida tiene que responder a ese llamado y a ese deseo. Si Dios decidió traernos a su propósito, ahí estamos nosotros dispuestos a responder a ese propósito. Por eso Dios no anda pidiendo antecedentes, ni como nos pidieron a nosotros. Bueno, a mi esposa cuando sacó su visa para venir a
a Ecuador, iba a decir a Egipto, no sé por qué. Cuando nos llamó para venir a Ecuador, que le pidieron antecedentes penales más o menos como que desde que nació hasta ahora. Pero aquí estamos, amén. Entonces, Dios no anda buscando gente perfecta, pero sí anda buscando gente que desea ser perfeccionada, que no es lo mismo. Dios anda buscando gente que tenga un corazón dispuesto a ser perfeccionado. ¿Qué es lo que pasó con Abraham? Esa es la historia de Abraham, un hombre que decidió salir de sí mismo para vivir una vida de perfección según la voluntad del Padre. Alguien que decidió salir de sí mismo, salir de su tierra, salir de su casa, dejar su parentela para vivir en un propósito o en un diseño mayor, que era el diseño del Padre, que era el diseño de Dios. Y fíjense que para esto no hay edad. ¿Cuántos son mayores de 75 aquí? A ver, ¿hay algún mayor de 75? No hay ningún mayor de 75. Entonces quiero decirte que estás en el mejor momento de tu vida. Porque Dios llamó a Abraham cuando tenía 75. Eso quiere decir que todos los que estamos aquí, eso no quiere decir que mañana si llega uno de 75, no, por favor, sí, claro que sí. Pero quiero decirte que estamos viviendo los mejores días de nuestra vida. Estamos viviendo el mejor momento de nuestros días. Ahora no porque yo lo digo, sino porque Dios así lo desea y así Dios lo quiso. Y lo está haciendo ver. Lo está haciendo ver y lo podemos vivir, lo estamos viviendo. Estamos viviendo la mejor temporada de nuestra generación y sabemos que eso va a ir creciendo, va a ir mayor. Porque si algo estamos destinados a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Entonces, para los que les gusta anotar, toda conformación de Dios comienza con un salir. Toda conformación de Cristo en cada uno de nosotros comienza con un salir. ¿Salir de qué? Salir de nuestra justicia propia, salir de la mentira, salir del engaño, salir del yo, salir del orgullo, salir de la soberbia y salir de tantas otras cosas que en la medida que nosotros vamos avanzando, el mismo Espíritu Santo se encarga de mostrarnos y se encarga de ir revelándonos a nuestras vidas. La palabra vete ahí, en Génesis capítulo 1, vete de tu tierra, es la palabra, es la palabra partir, avanzar, moverse. Es la palabra marchar, es la palabra morir. Porque toda salida responde a un morir a nuestra voluntad. Cada vez que nosotros salimos de nosotros mismos para responder a la voluntad de Dios, hay una medida de muerte que experimenta nuestra vida. Hay una medida de muerte que experimenta nuestro yo. Salir del propio andar para comenzar a andar en la vida del Espíritu. Dios le dice a Abraham, sal. Y me impresiona o me llama muchísimo la atención, porque fíjese lo que dice el versículo 2. Dice, y haré de ti. O sea, Abraham, tú vas a salir, pero yo voy a ser el que lo va a hacer. No lo vas a hacer tú. Tú tienes que obedecerme, pero el que lo va a hacer, va a ser Él, va a ser Dios. Pero en la medida que tú vayas respondiendo a esa vida de obediencia, yo voy a tener la oportunidad de ir trabajando. Yo voy a tener la oportunidad de que mi gracia, de que el Espíritu Santo vaya obrando, vaya trabajando, hasta llegar a conformar una gran nación como es la promesa que Dios le hace a Abraham. Entonces, toda conformación comienza, o toda conformación de Dios en nosotros comienza con un salir. Hay algo que el apóstol Pablo recuerda constantemente en sus cartas, es que aprendan a andar en el Espíritu. Es necesario que anden en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Siempre es esa dicotomía o ese contraste entre andar en el Espíritu o andar en la carne. En que cada día podamos decidir por el Espíritu y no por nuestra voluntad. En que cada día podamos decidir andar en la vida del Espíritu. ¿Qué es andar en la vida del Espíritu? Andar en la vida del Espíritu es andar, sí, en la voluntad de Dios, es verdad, pero también es responder cada día en obediencia a lo que Él me está hablando.
a lo que Él por medio de su palabra, por medio de los discipulados, por medio de los diferentes encuentros que cada uno de nosotros como congregación tenemos, en la medida que yo me expongo a esa palabra, ¿qué se espera de mí después de estar expuesto a una palabra? Que yo pueda responder en obediencia y en fe, ¿sí? En fe a esa palabra. Entonces ahí viene el Espíritu Santo, ahí viene la gracia y ahí puede operar en cada uno de nosotros y puede hacer su trabajo. Cruzar del viejo hombre al hombre nuevo y andar en el nuevo hombre nos va a demandar un salir. Ahora, quiero decirle esto, porque es lo que cada uno de nosotros vive cotidianamente. Salir del viejo hombre para andar en el nuevo hombre, en el medio hay una sala de migración. Salir del viejo hombre para vivir en el nuevo hombre, en el medio te vas a encontrar con un control migratorio. Ese control migratorio, ¿sabe cómo se llama? Se llama alma. ¿Por qué? Porque es el lugar donde empezamos a negociar las cosas. Algunos tendremos un control migratorio más fuerte, otros los tendrán más relajados. Como nos pasó a nosotros cuando veníamos para México. Llegamos para pasar a la sala de abordar y a mi esposa le dijeron, usted no pasa. ¿Para dónde dije? Para México, ¿no? Bueno. Íbamos a hacer el check-in y la veíamos a la señora que ya estaba demorando mucho. Y ya cuando un agente de ahí de check-in empieza a demorar mucho, o algo está mal, o algo no anda bien, o no sé qué está pasando. Y sí, faltaba una visa. Faltaba un control migratorio que no estábamos pasando. Pero como nosotros no vivimos bajo lo que dicen los hombres, sino lo que Dios ya había puesto en nuestro corazón, es que hoy estamos aquí. Pero, ¿qué quiero decir? Amén, aplaudan. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Que cuando tú decidas, mire, mientras nosotros no decidamos vivir en el nuevo hombre, nada va a pasar. Nada pasa. Todo está tranquilo, todo está relajado. Todo parece que está en orden. En el momento que nosotros decidamos transicionar del viejo al nuevo, mi hermano, parece que se viene un cataclismo mundial. Porque parece que todo se empieza a desordenar, porque parece que todo se empieza a desacomodar, porque parece que lo bueno que nos estaba pasando ahora se vuelve todo malo. ¿Por qué? Porque no hay forma de pasar del viejo al nuevo sin antes Dios remover nuestro interior. No hay forma de pasar del viejo al nuevo sin que Dios primero, ¿cómo Dios acomoda lo espiritual con lo espiritual? Incomodando lo natural. Dios empieza a desacomodar las cosas. ¿Cuándo las empieza? Cuando nosotros empezamos a tomar la decisión de vivir en el nuevo hombre. Cuando Abraham tomó la decisión de salir, ahí para Abraham empezaron los problemas. Mientras él estaba en Ur de los Caldeos, él no pasaba nada, porque él estaba en su tienda, estaba su familia, estaban sus amigos. Pero cuando Abraham decide salir, porque Dios así se lo ordena, ¿qué es lo primero que hace Abraham? Bueno, me llevo a Lot. No sea cosa que, bueno, si Dios falla, si de repente me encuentro con una guerra o algo, bueno, ya tengo a Lot, ya tengo a su familia que me va a ayudar. Más, ¿cómo se dice? Cualquier similitud con la vida real es pura casualidad. Ahora, Abraham es un ejemplo de cómo actuamos muchas veces nosotros cuando Dios nos habla. Abraham es el ejemplo de que muchas veces nosotros cuando Dios nos habla, sí estamos dispuestos a obedecerle, pero estamos dispuestos a obedecerle hasta cierto punto, porque muchas veces negociamos esa palabra. Pero en la medida que Abraham va avanzando en el camino, nos vamos dando cuenta de que Abraham ya no negocia más la palabra, sino que él está dispuesto a responder, sin chistar, sin doble ánimo, sin especular. Porque muchas veces cuando estamos en el viejo hombre, cuando estamos en el alma, nuestra alma es la que especula, nuestra alma es la que empieza a negociar, nuestra alma es la que empieza a traer las cosas, empieza a valorar las cosas naturales y empieza a decir, no, pero mira que si haces eso vas a perder aquello,
fíjate que vas a perder confort, fíjate que vas a perder comodidad. Pero, y esa es nuestra alma, ese es el viejo hombre, pero ¿cuál es? Cuando estamos en el nuevo hombre, todas las cosas pierden valor, porque lo eterno ahora empieza a cobrar un valor relevante en nuestras vidas. En la medida que Abraham avanzó, el propósito eterno de Dios en él tomó mayor relevancia. Ya no se fijó en lo que él perdía, ahora importaba lo que Dios le estaba pidiendo para que su propósito se cumpliese. Dios no lo saca a Abraham de Ur de los Caldeos para que viva para sí, para que tenga una mejor vida. Dios lo saca de Ur de los Caldeos, ¿por qué? Porque Dios tenía un propósito. En realidad, Dios tenía en Abraham un colaborador para su propósito eterno. Dios en Abraham tenía un colaborador, alguien que iba a colaborar para que el propósito eterno en la tierra se cumpliese. Cuando Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación. ¿Sí se acuerdan? Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. Haré de ti una gran nación. Abraham le dice, no tengo hijo, quédate tranquilo, yo te lo voy a dar, pero a su tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama para cumplir su propósito, Él provee todo. En el caso de Abraham, ¿qué necesitaba? Un hijo, porque si le prometió una herencia, una generación, una nación, necesitaba un hijo. Y Dios no se fijó en la edad, tenía 75 cuando lo llamó. Pero cuando nosotros respondemos en obediencia a la voz de Dios, todo lo que Dios nos pide siempre lo va a suplir. En Él. En Él. Amén. Bien. Abraham representa el ejemplo, o es el ejemplo de cómo actuamos cuando Dios nos habla. ¿Qué representa Lot? ¿Qué representó Lot en la vida de Abraham? Representa todo aquello que no me deja pasar a la próxima medida del conocimiento de Cristo. Lot es todo aquello que no me deja ver la próxima dimensión de la medida de Cristo. Génesis capítulo 13, versículo 14. Porque una vez que Lot salió de Abraham, una vez que Abraham soltó a Lot, él pudo ver con más claridad la tierra prometida. Génesis capítulo 13, versículo 14. ¿Sí lo tiene? Génesis 13, 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Verso 14 de vuelta. Y dijo Jehová a Abraham, ¿después de qué? ¿Cómo dice? De que Lot se apartó de él. Una vez que Abraham resolvió su problema con Lot, de hecho, si usted lee los versículos anteriores, dice que Abraham pasa por esa tierra y que Dios le dice, esta tierra te la voy a dar a ti. Y que ahí Abraham le levanta un altar a Jehová. Pero todavía ahí Lot estaba con Abraham. Pero más adelante, cuando ya Abraham resuelve su problema con Lot, resuelve su asunto interno, le dice, bueno, mira, acá nos tenemos que separar. Tú por aquí, yo por allá. Pero en ese momento, justo en ese preciso instante, cuando Abraham decide soltarlo, Dios le habla. Y Dios le dice, mira desde el lugar donde estás, porque te voy a mostrar la tierra. Mira hacia el norte y al sur, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Qué representa Lot muchas veces en nuestras vidas? Los miedos, los apegos, todo aquello que retenemos y que no nos permite entrar a una nueva dimensión en Cristo Jesús. Los miedos, los temores, los apegos, los sentimientos, el aferrarse a las cosas. Y mire, esta tarde mientras estaba preparando y leyendo, se me venía esto en la mente. Muchas veces las cosas que nos detienen no están afuera, están adentro. Porque nos aferramos a pensamientos,
porque nos aferramos a argumentos, porque nos aferramos a manera de pensar, porque nos aferramos a conceptos que finalmente no nos dejan avanzar, que finalmente no nos dejan crecer, que se volvieron para nosotros fundamentos tan fuertes que cuando nos exponemos a la palabra muchas veces son como un peso, como una pared que no nos permite avanzar. Pero cuando estamos dispuestos a soltar, y muchas veces soltar duele, ¿sí? ¿Por qué duele? Porque es parte de nosotros que está a punto de morir, porque es parte de nosotros que está a punto de ser destruida. Pero el ejemplo de Abraham también es un ejemplo para nosotros, porque cuando soltamos en amor por algo mayor, Dios puede ahora mostrarnos una mayor dimensión de la vida de Cristo. No es lo mismo mirar la tierra desde aquí que mirarla desde arriba. Fue lo que pasó con Abraham cuando soltó a Lot. Mira desde donde estás. ¿Sabe que el jueves, hoy es domingo, ¿no? Sí, ya estoy perdido con los días, perdón. El viernes, ¿saben que el viernes fuimos a la aerovía? ¿Sí es la aerovía, no? El teleférico. Bueno, yo nunca me había subido a la aerovía ni a un teleférico. O sea, porque yo no soy de verdad, sufro de vértigo, esa es la verdad. Yo no puedo subir 2 metros si no tengo con qué agarrarme porque me empieza a temblar todo. Mi esposa es testigo de esto. Entonces, bueno, vamos al teleférico, vamos con Adrián. Yo ya iba subiendo la escalera mecánica y ya iba temblando, ¿viste? Pero bueno, nos subimos a la cabinita y empezamos a cruzar el río. Íbamos no me acuerdo cómo se llama la ciudad que está del otro lado. ¿Cómo? Bueno, esa. Íbamos por el medio del río, íbamos mirando la ciudad, todo, qué bonito, hasta que de repente mi hermano eso pega un freno así y la cabina se mueve así. Padre Santo, el estómago se nos movió con todo. Bueno, pasa, esperamos un segundo, se frenó, listo. Empieza a avanzar de vuelta y ya estábamos riéndonos de la situación, qué divertido, bueno, no tan divertido lo que nos pasó, pero nos estábamos riendo de la situación, de nuestras caras, de cómo nos asustamos, hasta que de repente, ¿qué pasa? Otra vez se frena, y otra vez, Eso fue gracioso en ese momento. Bueno, ahora es gracioso, porque en ese momento no era gracioso. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que cuando veníamos de vuelta, de regreso, y empezamos a ver Guayaquil desde arriba, es extraordinario tener esa vista desde allá arriba. No es lo mismo caminar por las calles de Guayaquil que verlo desde la vista aérea que te da la aerovía. Y muchas veces pasa con nosotros en la vida espiritual así. Nos conformamos con caminar en lo natural, nos conformamos con caminar en lo terrenal. Y no podemos ver la realidad de Dios con mayor magnitud, porque muchas veces no estamos dispuestos a soltar en nuestros corazones las cosas a las cuales estamos aferrados, pero que el Espíritu Santo nos muestra que soltemos para llevarnos más allá, para llevarnos a una nueva dimensión del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, cuando suelta Lot, le muestra una tierra, le muestra la dimensión de la tierra, le muestra la superficie de la tierra. Pero ¿qué pasa cuando Abraham suelta a Isaac? Dice que ya sabemos la historia, dice que Dios le pide a Isaac, ¿sí? Entrégame tu hijo, tu único hijo, y que cuando está a punto ya de sacrificarlo, dice, no lo hagas, le dice Dios, ¿sí se acuerda? Y ahí le da una promesa nuevamente, le vuelve a hablar, y dice a Abraham que cuando mira, ¿qué ve? Un cordero. Porque en la medida que nosotros vamos soltando las cosas en nuestro corazón, la persona de Cristo, ver a Cristo, cada vez se hace más claro en la vida de cada uno de nosotros. Él suelta a Lot y ve una tierra, pero cuando suelta a Isaac, al hijo que él amaba, lo que más amaba, ahora ve al Cordero. Y ver al Cordero ya sabemos que es ver a Cristo en cada uno de nosotros. ¿Qué aprendemos de Abraham? De Abraham aprendemos que nada es nuestro, que todo forma parte de un propósito mayor.
Esto es Génesis capítulo 22, versículo del 1. Génesis 22, capítulo 22, versículo 1. Esto es lo que acabamos de decir recién. Génesis 22, 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y de aquí me quiero detener en varios puntos que en este pasaje encontramos. El primero es que la prueba es algo que nos va a venir a todos. Dice que Dios probó a Abraham. ¿Sí? Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham. La prueba es algo que nos viene a todos. La prueba es algo con el cual mi hermano en esta noche yo le quiero dar esta noticia, si no lo sabía. La prueba va a estar presente siempre en nuestras vidas. Y la prueba no es algo al cual nosotros le tenemos que tener miedo, porque ¿para qué es la prueba? A ver, en la universidad, ¿acá se dice preparatoria o se dice secundaria? Universidad, ¿no? ¿Y el ciclo más bajo? Secundaria, colegio. Ok, secundaria. ¿Para qué es la prueba en la secundaria? ¿Para qué es la prueba en la universidad? Para pasar de grado, para saber dónde estás parado, para saber cuánto del conocimiento al cual fuiste expuesto se absorbió en ti y ahora puedes resolver. La prueba en la vida espiritual es lo mismo. La prueba en la vida espiritual viene a saber dónde estamos parados. ¿Cuánto de Cristo en nosotros está haciendo carne? ¿Para qué? Para saber si estamos listos, preparados para pasar a la siguiente estación. Entonces, cuando usted venga a una prueba, no diga: este es del diablo que me está poniendo aquí ahora. No, no, no. La prueba, ¿sabe? La prueba es la evidencia de que Dios está haciendo algo glorioso en tu vida. La prueba es la evidencia del amor de Dios en cada uno de nosotros. La prueba es algo que nosotros debemos de disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está promoviendo a una nueva estación de conocimiento, a una nueva estación de revelación de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más aprendemos de este texto? Que a Dios no le podemos dar cualquier cosa, porque Él siempre nos va a pedir algo específico. Y en las pruebas, Dios por lo general siempre nos pide algo específico. En el caso de Abraham fue su hijo, y le dijo: tu único hijo, al que tú amas. ¿Cuántos hijos tenía Abraham en este momento? 2, ¿sí o no? Uno era la obra de él, ¿sí? Que fue Ismael. Pero el que Dios le pide no es ese, sino el que yo te di. Porque Dios nunca nos va a pedir nada que nazca de nosotros, sino que Dios nos va a pedir siempre el fruto que Él está produciendo en cada uno de nosotros. Amén. Dios le dice a Abraham: dame tu hijo, tu único hijo. Para Dios no contaba el otro. Para Dios no contaba Ismael, para no sonar tan... Para Dios no contaba Ismael. ¿Por qué? Porque no fue el que Él le prometió. Te estoy pidiendo lo que yo te di. ¿Por qué? Porque si deseamos ser colaboradores que edifiquen la casa de Dios, lo que edifica la casa de Dios es todo aquello que nace de Cristo. Nada que nace de nosotros puede colaborar para la edificación de la casa. Todo lo que nace de Cristo en nosotros, de eso Dios se va a valer para edificar su casa en esta tierra. ¿Por qué viene la prueba también de vuelta para Abraham? Porque con la prueba Dios le recuerda que Isaac no era solamente su hijo, sino que Isaac respondía a algo mayor. Abraham, voy a darte un hijo, pero recordá que tu hijo es fruto de una promesa que yo te hice. Haré de ti una gran nación. Isaac, disfrutalo, Isaac, cuídalo, amalo, pero quiero que sepas algo. Isaac no es para vos. Isaac me responde a mí, porque responde a un propósito mayor. Y tú tienes que recordarle lo mismo a Isaac.
Abraham, tienes que decirle a Isaac que su vida en esta tierra no va a ser para él, sino que aún sus días en esta tierra van a responder a un propósito mayor, van a responder al propósito eterno, van a responder a lo que Dios desea hacer con Abraham, pero que después desea hacer con Isaac. Y nosotros ya sabemos cómo sigue la historia. Mi pregunta es en esta noche, ¿a qué está respondiendo nuestras vidas hoy en día? ¿A qué estamos hoy respondiendo? ¿Sabe por qué muchas veces nos cuesta soltar? Sí tenemos tiempo, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Ya voy terminando. ¿Por qué muchas veces nos cuesta soltar? ¿Sabe por qué? Porque nos adueñamos de las cosas que nos dieron para administrar. Porque nos adueñamos de algo que nunca fue nuestro. Y cuando Dios viene y nos lo pide, ¡ay, cómo me duele! Se me están llevando un pedazo de mí. Por eso Dios le dice, a quien tú amas. No me des al que tú quieres, no, al que tú amas. ¿Y dónde dice a quién amaba mucho Abraham? Dice que amaba a Isaac. Porque dice que fue el hijo que nació en su vejez, en su ancianidad. Y Abraham, su vida en un momento comenzó a girar en torno a Isaac y ya dejó de girar en torno al propósito al cual Dios lo había llamado. Entonces viene Dios y dice, bueno, vamos a probar si sigue en mi propósito o se está desviando un poquito. Entonces la prueba viene para nosotros ¿a qué? Para saber dónde estamos parados. Y si nos estamos desviando, listo. ¿Qué hace la prueba? Nos vuelve a encaminar. Nos vuelve a llevar nuevamente a la línea del propósito eterno de Dios. Y ya con esto sí quiero cerrar. Y quisiera que nos pongamos sobre nuestros pies en esta noche porque hay algo que mi esposa decía al principio, lo que ella les compartió. Y yo en esta noche quiero decirte también algo. Estamos siendo atraídos por y a su propósito. Estamos siendo atraídos a Él por su propósito y por su diseño. Estamos siendo atraídos a Cristo, pero no simplemente para conformarnos con el estar en Cristo, sino para ahora ser conformados a la medida de Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo contrario a una atracción? Lo contrario a la atracción es la distracción. ¿Sí? Ahora, es interesante que lo que nos distrae no es lo que no nos gusta. Lo que nos distrae siempre es lo que nos gusta. Siempre lo que nos distrae es algo que nos gusta a nosotros. Ejemplo, voy por la calle, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿sí? Como argentino que soy, me gusta el fútbol. Y si yo voy por la calle y veo un televisor con un partido de fútbol de mi equipo, lo más probable es que me quede mirando ahí un buen rato. ¿Por qué? Porque las cosas que nos distraen son las cosas que más nos gustan. Si nos distraemos en el teléfono, viendo videos, si nos distraemos en la computadora, o sea, todas las cosas que a nosotros nos provocan placer son las cosas que nos distraen. Ahora, ¿cómo hacemos para evitar la distracción? La distracción, o por lo menos lo que yo puedo ver y puedo entender, la distracción la evitamos agendando nuestros días. Agendando nuestros pensamientos, agendando nuestras oraciones, agendando nuestras acciones, agendando incluso momentos para los momentos que vamos a destinarlos no a distraernos, sino a descansar, a reposar y a recrearnos. No estamos en esta tierra para ser distraídos. Estamos en esta tierra para cada día ser más y más atraídos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por último, ya con esto sí de verdad cierro para que oremos. ¿Sabe que muchas veces no soltamos porque no tenemos punto de comparación? Es difícil que yo suelte esta copa de agua, por ejemplo, si no tengo otro tipo de bebida que también me gusta, o una copa más grande. ¿Sí? Es difícil que yo suelte
¿Se dice carro o se dice auto acá? Las dos cosas. Ah, ok. Es difícil que yo suelte mi carro o mi auto viejo si de repente no tengo uno nuevo estacionado en mi cochera. ¿Por qué? Porque mientras no haya punto de comparación, nunca vamos a soltar. ¿Por qué Abraham pudo soltar a Isaac? Porque Abraham ya estaba conociendo a Cristo, ya estaba conociendo la voluntad de Dios, y entonces en ese experimentar la voluntad de Dios, él tuvo la capacidad de soltar. ¿Qué es Filipenses capítulo 3? ¿Se acuerdan de Filipenses capítulo 3? El apóstol Pablo hablando de todo lo tengo por basura, ¿sí? Y él expone su currículum ahí, él expone lo que él era. Pero él llega a un punto en decir, todo esto lo tengo por basura. Ahora, ¿por qué alguien puede decir que todo lo tengo por basura? ¿Por qué? Porque estaba conociendo a Cristo. Porque en la medida que yo me voy sumergiendo en Cristo, en su voluntad, en su palabra, en su persona, lo demás se vuelve basura. Lo demás se vuelve sin sentido y lo demás se vuelve sin valor. ¿Por qué Dios desea que cada día lo conozcamos más y más? Porque en la medida que lo conozcamos a Él más y más, va a ser más fácil soltar las cosas que tenemos que soltar. Así que yo en esta noche quiero dejarte esta palabra. Que en esta noche juntos podamos orar y decirle, Señor, deseo conocerte más. Deseo cada día ser inundado de tu verdad, de tu justicia, de tu persona. Deseo cada día, Señor amado, no vivir más para mí. Deseo vivir para ti. Y en la medida que nosotros vayamos conociéndole y vayamos tomando las decisiones que nos corresponden, día tras día va a ser más fácil soltar las cosas que debemos de soltar. Padre, en esta noche te honramos. En esta noche te damos muchas gracias. Gracias por exponernos a tu palabra. Gracias por exponernos a tu voz. Gracias por exponernos a tu verdad, a tu justicia. Gracias, Señor amado, porque la evidencia de que nos amas es que tú continúas hablándonos a cada una de nuestras vidas. Gracias porque la evidencia, Señor, de que tu amor sigue en pie es que tú sigues, Señor, trayendo palabras a cada uno de nosotros, trayendo luz. Sigues iluminando los ojos de nuestro entendimiento. Sigues abriendo nuestros ojos. Sigues trayendo claridad a cada una de nuestras vidas. Hoy, amado Padre, en un mismo espíritu, en un mismo pensar, con un solo deseo, con un solo anhelo, Señor amado, es que hacemos esta oración. Hoy, Padre, todo aquello que se está volviendo un impedimento para conocerte a ti más, lo soltamos. Hoy, Señor, rendimos todo a ti. Hoy rendimos, Señor amado, todo pensamiento que se levanta en contra de la vida del conocimiento de Cristo Jesús. Hoy rendimos toda fortaleza. Hoy rendimos todo argumento de la carne, del alma, Señor, que lo único que hace es que dejarnos en un estado de quietud. Pero una quietud, Señor amado, que no nos lleva a progresar y que no nos lleva a avanzar. Señor, estar en ti es una vida de reposo, pero a la vez es una vida de avance constante en Cristo Jesús. Y hoy anhelamos y deseamos vivir esa vida de reposo en nuestro interior, pero que a la vez algo se está produciendo en nosotros, que es el avance de tu luz, es el avance de tu persona, es el avance de tu voluntad en cada uno de nosotros. Padre, oramos para que los próximos días, para todos y cada uno de nosotros, sean días cruciales, claves, porque decidiremos, Señor amados, para qué vamos a vivir el resto de nuestros días. Padre, hoy, como iglesia, como hijos tuyos, Señor amado, aquí en Guayaquil, pero en todas las naciones de la tierra, Señor, decidimos vivir solamente para aquel que es digno de toda gloria y de toda honra. Vivir para ti y que nuestra vida sea un reflejo de tu voluntad en esta tierra. Que tu iglesia, Señor, se convierta en la luz, en la persona de autoridad, Señor, que gobierne sobre los días en nuestras ciudades y en nuestras naciones. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.